Un capítulo más de Agur Fakes aquí en Radio 7. Hoy nos vamos a centrar o vamos a intentar destapar esos bulos, esos fakes que desinforman, no solamente en redes sociales, pero sobre todo y principalmente, ya que corren como la pólvora a través de redes sociales, a través de internet, y que afectan sobre todo a las personas del colectivo LGTBI. En el día de hoy vamos a hablar con Arantxa Castro de Ortsadar LGBT, una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla programas en todos los ámbitos para la integración social, cultural y académica del colectivo LGBTI, para desmontar las principales fake news que circulan por redes sociales. Y está ya con nosotros Arantxa, arratsaldeon. Bye, arratsaldeon. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio 7, Arantxa. Desde Ortsadar LGBT, ¿cuál es vuestra principal labor? Bueno, yo creo que antes de nada lo que tenemos que tener claro es lo que es un bulo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno acude a la Real Academia de la Lengua, lo que define bulo es sí, noticia falsa propagada con algún fin. Uh-huh. Generalmente suele ser negativo. Uh-huh. Y pone como sinónimos mentira, engaño, patraña, infundio, trola, cuento, chisme. Sí. Quiero decir, cuando vemos los sinónimos con los que hablamos del bulo, siempre hay una connotación negativa con lo que se quiere transmitir a través de esa noticia falsa. Uh-huh. Y estos bulos normalmente lo que generan son prejuicios. Y un prejuicio lo que es una opinión previa y tenaz, desfavorable acerca de algo o alguien. Uh-huh. Para mí estos dos términos son fundamentales para entender cuando hablamos de prejuicios o hablamos de ideas preconcebidas que tenemos de algunos colectivos que normalmente no son positivas hacia ellos. Sí. Pues tener claro lo que hay detrás, ¿no? Que es algo que es mentira y con una intencionalidad además negativa. Uh-huh. Dicho esto, ¿no? El colectivo LGTB, o como antiguamente se llamaba el colectivo homosexual o gay, uh-huh, siempre se ha asociado con degenerados, violación, pedofilia, incluso en los momentos más duros del VIH y del SIDA, ¿no? Uh-huh. Pues con esa enfermedad. Y yo creo que es importante desmontar esos bulos cuando al colectivo LGTB se le de alguna forma se le asocia con una vestimenta inapropiada, uh-huh, incluso sexualizada. En realidad lo que muchas veces ha sido es ese machismo que hay, ¿no? De decir que estos hombres son muy femeninos, uh-huh, o enseñan el culo, ¿y qué es lo que queremos transmitir con ello, no? Uh-huh. En realidad es decir que el hombre tiene que ser de una serie de características, tiene que, uh-huh, cumplir un rol. Incluso el enseñar el culo tiene que ver un poco con el concepto de la sexualidad, ¿no? Con cómo entendemos el sexo y la sexualidad como un ámbito muy privado. Uh-huh. Y se ha intentado normalmente desprestigiar las manifestaciones, las carrozas, etcétera, uh-huh, con ese ámbito. Pero es cierto, Arantxa, perdona que te interrumpa, que esto ha sido así como algo como de siempre, quiero decirlo, por lo que por lo que se ha tenido que luchar. Pero hoy en día tenemos un enemigo principal, que son las redes sociales, que todo circula como la pólvora, que es algo como que es imparable. Incluso esos discursos de odio se hacen con muy mala intención, pero también como muy políticamente correctos, como para que puedan huir un poco de ciertas que puedan ser delitos, ¿no? Las redes sociales lo único que es una herramienta. Quizá lo que nos ha permitido ahora es que las noticias corran más, sí, pero lo mismo que corre la noticia, corre el bulo. Sí. Y eso hace que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, en donde lo que buscamos es información rápida y seguramente donde no tenemos tiempo para contrastar, uh-huh, pues nos permite o les permite a quienes quieren desinformar que eso no se contraste y por lo tanto el bulo crezca de forma más rápida. Uh-huh. Pero cuando hablamos de que el colectivo era degenerado, piola o es pedófilo, sí, no estamos hablando de ahora en las redes, lo hemos tenido con el franquismo, ¿no? A través, sí, de toda la vida, que se ha aplicado.
quizá ahora eso se está acrecentando de alguna forma porque eso no se contrasta y seguramente la sociedad e incluso la gente más joven pues se cree aquellas noticias que se generan, ¿no? sin tener en cuenta que quien te informa quizá no es un medio de comunicación, sino un agente de opinión, pues bueno, con esa intencionalidad, ¿no? que decimos de los bulos. Claro, lo que estamos comentando, estamos hablando de la época del franquismo en la que la sociedad quizá no estaba tan avanzada o no tenía tantos conocimientos, pero curiosamente cuantos quizá la sociedad está más organizada, más avanzada, tiene un pensamiento más abierto, más diverso, nos seguimos creyendo cualquier cosa que nos cuentan. Bueno, hay que tener en cuenta que estos prejuicios que hemos hablado de violación, degeneración, pedofilia, no es algo del franquismo concretamente. Es verdad que dependiendo de qué regímenes estemos y donde hay un control de la información mayor, pues eso se acrecenta o no. Pero si en vez de hablar de Euskadi hablásemos de países donde existen dictaduras, esto se está produciendo a día de hoy. Es verdad que las redes sociales lo que nos hace, ¿no? Y cualquiera que estamos en las redes sociales, te lees una noticia y cuanto más lejos está o más lejos estamos de esa realidad, nos lo creemos con mayor facilidad que si lo tenemos para contrastar. Pongo un ejemplo claro, ¿no? Cuando hablamos de la guerra de Ucrania, solo tenemos información de lo que sale en los medios de comunicación, no tenemos algo con lo que contrastar y nos creemos o no en función de lo que vemos. En este caso pasa lo mismo. Cuando hablamos de el lobby gay y no hablamos de las personas LGTB, estamos queriendo transmitir un objetivo de que hay una intencionalidad casi espuria, ¿no? Negativa de qué es lo que buscan las personas de este colectivo. En realidad no buscan más que la igualdad, pero si transmitimos eso, que sobre todo lo hace el movimiento antiderechos, la Iglesia Católica y algunas otras religiones, o incluso el movimiento TERF, ¿no? Ese feminismo o falso feminismo que incluso en España y en Euskadi está institucionalizada en algunas direcciones de igualdad, lo que están queriendo transmitir es que buscamos estar por encima de. Y no es así. Cuando... Claro. Perdona. No, te iba a hablar respecto a este tipo de información. Recientemente conocíamos por dos denuncias que interpusieron asociaciones de abogados cristianos. Concretamente fue en Valladolid sobre la colocación de la bandera del arcoiris y que el Supremo ha tenido que avalar esa colocación de la bandera arcoiris en edificios públicos porque el Supremo ha tenido que decretar que no es realmente un símbolo partidista. Y sí que es cierto que durante mucho tiempo diferentes colectivos han querido hacer ver a la sociedad como que la bandera del arcoiris era un símbolo partidista, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la Asociación de Abogados Cristianos no son de todos los cristianos, ¿no? Tienen una ideología muy concreta y además tienen una acción judicial en una línea muy concreta. Sí. Y luego hay que destacar también que el Tribunal Supremo ha dictaminado esto ahora, pero anteriormente había dicho algo contrario, ¿no? Se ha corregido a sí mismo. Y es que ha entendido ahora que la bandera LGTB no tiene que ver con una cuestión de un partido sí o un partido no, sino que estamos hablando de derechos humanos, que es justamente lo que quiere representar. Luego podemos compartir o no qué reivindicaciones y a qué nivel, pero lo que no se puede negar es la igualdad a las personas, tanto a nivel familiar como a nivel de derechos. Y yo creo que la sentencia que ha salido recientemente es muy positiva para el colectivo LGTB y para la democracia, que no nos olvidemos que en el fondo lo que nos estamos jugando es la igualdad y el derecho democrático a ser todos iguales. Claramente, Arach. Probablemente también estemos ante un problema como sociedad, ¿no? Creo decir, la sociedad igual debería de ser más conscientes del problema que estamos viviendo, ¿no? A nivel bulos, a nivel fakes. Y precisamente ser un poquito más crítico con este tema. Bueno, no sabría decir, ¿no? Y ver cuáles son las razones es complicado para una persona como yo que pertenece a una asociación
social y no tiene estudios sobre cuáles son los indicadores que definen en qué cree la sociedad o en qué no. Pero sí que creo que hay dos cosas que son importantes. Por un lado, quienes juegan con la desinformación cuentan con que las personas que leen esa información seguramente están lo suficientemente ocupadas como para no tener tiempo en contrastar. Uh-huh. Y la segunda cuestión es que debemos de definir qué es un medio de comunicación y qué es un medio de desinformación. Uh-huh. Lo hemos tenido recientemente en el Congreso, ¿no? Como pseudos periodistas hacen una apología de ciertas causas y se definen como medio de comunicación. Y para eso es importante que, como en este caso Radio 7, diga que informa y contrasta antes de informar. Uh-huh. Por ejemplo, quería poner un ejemplo muy simple, pero que es muy importante. Es dos noticias que han surgido recientemente. Por un lado, en Alemania, una familia que el Estado decidió que tenía que quitarles la custodia de los hijos, y intentaron vincular a esos padres que tenían una posición negativa sobre la realidad LGTB con que el lobby LGTB les quitaba a los hijos. Uh-huh. La propia dirección de familia y la policía aclaró que se les quitaba la custodia no por eso, sino porque habían tenido una serie de prácticas con los hijos que no era lo razonable, ¿no? Uh-huh. La segunda cuestión, y que puede ser anecdótico, pero que transmite un poco cuál es ese objetivo de desinformación, es cómo se le acusó a la ONU, uh-huh, de cambiar las banderas LGTB, las banderas de, uh-huh, los países que tienen su sede por la bandera LGBT. Uh-huh. Y se hizo de una forma muy fácil, cogiendo una foto del Rockefeller Center, de la plaza, uh-huh, y asociándola a la ONU. Uh-huh. Quien no conoce cuál es la plaza y cuál es la sede de la ONU, es muy fácil creer eso, ¿no? Es muy fácil hacer cosas, precisamente pues también con la inteligencia artificial se modifica todo y lo que hablábamos también un poco, esa inmediatez, que todo lo queremos rápido, sin ni tan siquiera investigar, sin ni tan siquiera pues poder decir, oye, esto será verdad, voy a mirar en más sitios, voy a mirar en internet, voy a mirar en otros lugares, en otros medios oficiales. Es verdad que recibimos muchas informaciones y de muchos temas en donde es imposible que contrastemos cada vez que recibimos un input, ¿no? Una noticia. Sí. Que contrastemos si eso es verdad o no, sobre todo cuando es lejana. Sí. Por eso yo creo que es importante que tanto los estados como las instituciones, a quien se define medio de comunicación o a quien se define red social, se le exija unos estándares mínimos. Uh-huh. Ha habido un debate muy grande sobre Twitter y el promotor de Twitter, que en este caso ahora apoya a Trump, ¿no? Uh-huh. En donde se le exige a Twitter o a la red X, que se llama ahora, que tiene que garantizar que quien dice que es una información sea una información. Y yo creo que es lo mínimo que podemos exigir, no solo a los medios de comunicación, sino también a las redes sociales. Bueno, pues con esta última valoración, Arach, me parece muy claro además con esta valoración lo que has dicho y resume perfectamente lo que realmente queremos conseguir, que es primero tratar de localizar esas fakes o esas noticias falsas, sobre todo no darle altavoz ni tan siquiera difundirlas, y primero sobre todo también pues hay noticias que chirrían, hay noticias que tú lees y que te chirrían y dices esto no puede ser verdad. También ese instinto de poder localizar esas noticias que no son auténticas y verdaderas. Arach, que no sé si quieres aportar algo más a la charla que hemos mantenido. Sobre todo agradecer que medios de comunicación destinen este tiempo a desmontar bulos, bien sea de nuestro colectivo, bien sea de otros, pero sobre todo a que transmitan que la sociedad reflexione y se plantee al menos que cada vez que recibimos una noticia por lo menos podamos pensar si todo lo que nos dicen es verdad o no. Exacto. Arach Castro de Orchadar LGBT, sobre todo más que luchar contra, porque bulos parece como que es algo de broma, no, son expresiones de odio en muchas ocasiones y sobre todo que en este caso concreto que atentan a colectivos de diferentes situaciones, pero también que atentan a los colectivos LGBT
LGTBI. Yo diría incluso que atentan contra la democracia. Y contra la sociedad, efectivamente. Contra toda la sociedad y contra la democracia. Aratz, eskerrik asko, muchísimas gracias. Eskerrik asko zuei. Un abrazo grande. Agur. Eskerrik asko, agur.